Bueno, buen día a todos los que nos están escuchando en estos momentos. Darles la bienvenida a este ciclo de 4 módulos llamado Papas y Quinos Agroecológicas. El- Me presento, soy el ingeniero agrónomo Jorge Chauque de la Agencia de Extensión Rural de La Quiaca. También va a estar como invitado especial el ingeniero César Gramaglia de la Agencia de Extensión Rural INTA Villa Dolores y nuestros compañeros también desde hace bastante tiempo que nos conocemos y hemos articulado en bastantes actividades, tanto de mi persona asistiendo a los cursos o talleres invitados por el ingeniero Rolando Aramayo Molina de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Villazón. Así que damos inicio a este curso, que más que curso es un conversatorio, no le quitamos la presión de que el técnico a lo mejor sabe mucho, esa es la idea, ¿no es cierto? Que sabe mucho, está adelante presentando quizás las soluciones a los problemas que tiene el productor y que el productor está atrás solamente recibiendo. La idea de este conversatorio es justamente conversar, empezar a conocernos entre muchas de las actividades que llevamos a cabo en este mundo de la agroecología. Sabemos que hay muchos conocimientos técnicos, muchos conocimientos de los productores y de los cuales a veces no nos podemos contactar, y más en estos momentos de pandemia, de cuarentena, que hace que estemos alejados, pero esta herramienta, la virtualidad del internet, hace que podamos acercarnos. Sin embargo, estamos teniendo algunos problemitas de conexión, pero hacia eso vamos, ¿no? A empezar a conectarnos, a ver qué es lo que está haciendo cada uno, qué es lo que podemos compartir, qué es lo que podemos aprender, qué es lo que podemos llegar a debatir de algunas sugerencias, propuestas técnicas que está desarrollando cada uno en su territorio y que otro territorio lo pueda adaptar, mejorar, eh, adoptar también, que es quizás una de las premisas o deseos a veces del técnico, ¿no? De que el productor pueda adoptar una tecnología, una técnica, un saber, para que, por supuesto, en este caso, mejorar la producción tanto en cantidad como en calidad. Y también la agroecología lo que hace mucho es hacer foco en la importancia del saber local, que mucho saber local también se va perdiendo en esta modernidad que el, el joven, el niño, a veces no le interesa o va perdiendo también el interés de lo que saben, el saber popular, el saber de los ancestros, de los padres, ¿no? Porque en esta eh, modernidad actual quizás nos interesa muchas cosas que van ocultando o tapando el, el saber ancestral en cuanto a la producción, ¿sí? Así que damos el inicio de esta, quizás accidentada también el principio, el inicio de este conversatorio, pero vamos avanzando. Bueno, muchos han recibido el formulario de inscripción y que también sabemos, ¿no?, que ante los productores de nuestra zona que no tienen celular, no tienen internet, además de conocer las herramientas actuales, puedan también desconocer el manejo de las mismas, así que quizás no es tan representativo el formulario que hemos sistematizado, pero nos sirve como para tener una idea cabal de con qué base estamos comenzando, ¿no?, este curso virtual. Muchos de los productores también han quedado sin poder anoticiarse de este presente webinar y también, por supuesto, tener acceso a la inscripción. Es decir, algunos productores se han enterado estos días, ayer, anteayer, recibí muchas llamadas de cómo poder participar y así que estuve explicando, pero se van a ir sumando en el transcurso de estos 4 módulos, eh, para compartir también su saber, ¿no? De eso se trata este curso, de compartir muchas cosas. Me surge también de estos días que nos ha pasado en la Puna, una importantísima granizada que no solamente afectó a los productores de nuestra zona como ser cercanos a La Quiaca, sino cercanos también a Villazón, una importantísima granizada que afectó muchísimo
el desarrollo de estos, inicial de estos cultivos, ¿no? Como sea la papa, la quinoa y otras hortalizas. Así que ahí también nos hace reflexionar qué es lo que podríamos hacer. A veces en esta incertidumbre de un efecto, de un evento climático es casi imposible determinarlo y mucho menos a ver qué soluciones le damos, ¿no es cierto? Y ahí surge la importancia del saber local, ¿no? Que a veces los productores, mayormente los ancianos, saben o más o menos casi siempre le pegan, ¿no? Con mayor probabilidad de qué es lo que puede ir a pasar en estos días futuros. Es decir, algunos productores ancianos saben o que en estos días puede llegar a caer una helada, puede llegar a caer una granizada, saben mirando los vientos, mirando la luna, los bioindicadores, es decir, la manifestación de tal comportamiento de los zorros, de las palomas, de los pájaros, de terotero, más o menos empiezan a pronosticar qué puede llegar a ocurrir en el futuro. Así que eso también hace la agroecología, de poner en valor esos conocimientos para el fin, repito, el fin importantísimo, que es la producción de alimentos. Bueno, rápidamente vamos a hacer un resumen de lo que es el ProHuerta, ¿no? Es un programa del INTA y del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Argentina, que está dirigido a familias que se encuentran en vulnerabilidad social con problemas de acceso a una alimentación saludable, ¿sí? Lo voy pasando rápido, pero es básicamente lo que es el ProHuerta, ¿sí? En esta situación que nos está pasando con este virus, hace que vayamos cambiando también los comportamientos de nuestra dinámica laboral actual, ¿no? Tenemos que cambiar los hábitos sociales, es decir, ya no podemos hacer reuniones presenciales, cursos, talleres que estamos tan acostumbrados para el contacto directo con el productor en nuestro territorio, pero tenemos que ir cambiando porque nos tenemos que cuidar nosotros mismos, ¿no es cierto? Nosotros mismos también tenemos familia, los técnicos, los profesores, así que tenemos que ir cambiando para no enfermarnos nosotros mismos. Tenemos que cumplir este protocolo por el COVID-19 y hace que en nuestra zona hayan ciudades aisladas, comunidades aisladas, familias aisladas en el campo. Hay problemas de abastecimiento local de alimentos y hasta en algún momento, conversando con algunos referentes de las comunidades, de las comisiones municipales, de las intendencias, nos surge esta pregunta, ¿no? Esta cuestión: ¿habrá posible falta de dinero físico para la compra de alimentos, otros insumos, servicios, no necesariamente para la agricultura o la ganadería local, sino también para otras actividades, ¿no es cierto? Es decir, este dinero físico quizás va a haber escasez, entonces tenemos que ver qué hacemos para subsistir, ¿no? Esta imagen, vamos a pasar rápido, pero en la foto podemos ver, ¿no?, cuáles son las características principales de nuestra puna, una puna seca. Y a propósito puse estas dos fotos en uno de los primeros recorridos que hicimos hace 12 años, acompañando en un proyecto en conjunto con el IPAF NOA, el Instituto de Investigación para la Agricultura Familiar del noroeste argentino. Y en la foto de arriba estamos viendo que habrá sido a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, recorriendo por los primeros campos, y ya a las 2, 3 de la tarde en la foto de abajo, en cercanía, que habrá sido 30 kilómetros, ya podemos ver que nos hacía bastante frío, ¿no? Es decir, es tanta la amplitud térmica en el mismo día cercano a 30, 40 kilómetros, que hace que tengamos que cambiarnos, abrigarnos más, ¿no es cierto? Es amplio la temperatura, esta amplitud térmica en pocas horas. Otra de las características de la puna jujeña respecto a las precipitaciones que se producen en los meses de noviembre a febrero, esporádicamente antes y después. Las lluvias son torrenciales cuando se produce el evento, destrozando así tomas, acequias intra y extracomunales, dificultando las pasturas y el cultivo por la erosión hídrica, y se suma también la erosión eólica. Para el pastoreo, los ganados y los pastores deben recorrer grandes distancias desde el hogar en búsqueda de preciado líquido elemento y pastizales naturales. La transhumancia ancestral se complica cada vez más por la ocurrencia de sequías prolongadas. Acá estamos viendo en una foto a la derecha
donde uno de las acequias que alimenta a los campos de los productores constantemente en épocas de estos eventos torrenciales de las precipitaciones debe ser mantenida, ¿no? Porque si no, no pueden alimentar con esa agua tan requerida para alimentar proveer de este líquido a los cultivos. En el año 2016 instalamos unos 2 pluviómetros en los cuales los productores pudieron ir observando cuáles son las lluvias acontecidas e ir registrando. Es así que en la campaña 2014, 2015, 2015, 2016, respectivamente hubo una caída entre 305 milímetros y 260 milímetros en esa localidad que es el Ojo de Agua, ¿sí? Acá también, para ir continuando con esta parte de la presentación inicial, en un análisis de suelo podemos observar que en algunos productores hay mayormente, si observamos en clase textural, dice que predomina la arena, ¿sí? Y también en el caso de don Rufino Torres, de Hornadita de la Cordillera, es un suelo areno franco, es decir, que son suelos arenosos que es muy requerido, ¿no? Para hacer la papa, porque son suelos sueltos, ¿sí? Otro dato importantísimo para este análisis, para empezar, es que en general estamos viendo en el caso de la señora Miriam Cruz y de don Juan Jiménez, que es la materia orgánica, el porcentaje muy bajo, ¿sí? Muy bajo, 0,28% y 0,63%. Y en el caso de don Rufino Torres y Luis Jerónimo, sí tiene un 2,73% y un 3%, pero tiene que ver porque han sido esos cultivos, esa parcelita donde se tomó la muestra de suelo, que unos días antes, en aquel año, había sido aplicado el abono orgánico, que en nuestro caso, en nuestra puna es muy aplicado el abono de los corrales de los animales, que son llama y oveja principalmente. Las condiciones reinantes de la puna hace que sea bastante riesgosa la producción agrícola, por lo tanto predomina la producción ganadera de llamas y ovejas, y en muchos casos se combina con la implantación de pastura para el aporte de pastaje cercano a los hogares campesinos. Con esto quiero decir que hay técnicos que dicen no debemos hacer agricultura en la puna, ¿sí? Porque es bastante riesgoso, es arriesgar, pero sin embargo los productores lo hacen, ¿no es cierto? Porque no todos los años son los mismos, hay algunos años que son benignos, es decir, no son tan fuertes las heladas, no son tanta la granizada, entonces se puede producir. Esta también, para poner en esta presentación inicial, es una experiencia reciente de una agroecología integral, donde hicimos reciclado, hicimos un invernadero puramente con botellas de gaseosa, botellas de vidrio, y en él se está produciendo plantines de hortalizas, plantas de aromáticas, de las cuales también hay parte que se entregó gratuitamente a familias vulnerables del ejido de La Quiaca, familias vulnerablemente económicas. Y también lo que vamos a hacer en el futuro, y ya se está haciendo en unas pequeñas experiencias, en la producción de compost, lombricompost y bocachi y otros productos orgánicos para que puedan estar disponibles a la venta de los productores locales. Bueno, tenga muy buenos días a todos los participantes, a César, que nos acompaña, que tiene mucha experiencia en el área de agroecología, y a Jorge por poder hacer este evento que es de importancia y justo en el momento de la época de siembra de nuestra región. Bueno, si analizamos esta fotografía, esas son nuestras condiciones climáticas y de suelo, ¿no? Tenemos suelos ondulados que tampoco, condiciones climáticas, tal vez decimos adversas para poder cultivar ciertos cultivos, pero los tubérculos se han acondicionado de una manera favorable, ¿no? Entonces, toda la región produce, en todas las comunidades producen la papa porque es la base de su alimentación.
Entonces, de ahí que viene la importancia de este cultivo, ¿no? Por muchas corrientes, por muchos asesoramientos que ha existido anteriormente, sí se ha venido trabajando en, podría considerarle un sistema extensivo y un sistema intensivo dentro de la región. Pero sin embargo, todos sabemos que el tema intensivo ha tenido algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestro medio es el sistema de producción, es un sistema de producción a secano o temporal, que es, simplemente se recibe las precipitaciones pluviales para el cultivo de la papa y es mecanizado, ¿no? El área de cultivo que generalmente realiza cada productor es de 5 a 30 hectáreas. Bueno, yo le digo extensivo a eso, pero puede ser que en otros lugares un extensivo es tener 500 hectáreas, ¿no? Pero en nuestro medio de 5 a 30 hectáreas es extensivo. Son unos 100 productores los que están en esta actividad, más que todo para la producción de semilla de papa. Al otro lado tenemos el sistema intensivo para nosotros en la región, donde el sistema de producción es a riego, en cabeceras de valles, se realiza de forma manual, también a tracción animal. Área cultivada por productores de 1000 hasta 2000 metros cuadrados, ¿no? Pero aquí hablamos de un punto importante, que es aglutina mayor gente a lo extensivo. Entonces, aquí están nuestros compañeros productores que viven en un área rural. Entonces, con ellos sí se ha ido trabajando en el tema agroecológico, o recuperando también, ¿no? Recuperando su conocimiento ancestral, que siempre ha sido un manejo agroecológico. Entonces, esas dos comparaciones quiero hacerlo para que entremos a analizar y poder conversar entre todos, ¿no? Eh, bueno, un poco hablando ya sobre las, las variedades o el material genético con el que trabajamos dentro, tanto en la Puna Ujeña como aquí en el sur de Potosí. Tenemos variedades nativas y mejoradas. En las mejoradas tenemos la Desiree y la Revolución, que estas son las que más se han ido produciendo dentro de la región. La Desiree, que es de 90 a 100 días, que se ha aclimatado perfectamente al medio, porque ese es el rango más o menos de lluvias que tenemos, ¿no? Y la Revolución también, tal vez tiene algunos problemas porque es de piel blanca y no se puede guardar mucho, ¿no? Pero la Desiree sí es la que generalmente del 100% que cultivan los productores, un 90% debe ser Desiree, ¿no? Producido. Y luego tenemos ya las nativas, como la Huaycha, la Malcacho, la Sanimilla, Limilla Negra, y la collareja, que es netamente de nuestras comunidades, es nativa de nuestras comunidades, ¿no? La Huaycha, por decirse, es de Cochabamba, pero ha sido bien acogida en nuestro medio. Entonces, ¿por qué tanta variación? Y eso es en la región. Bueno, a nivel nacional tenemos más de 200 variedades. ¿Por qué esta variación de papas que cultivamos en el medio? Es de acuerdo al consumo, ¿no? Por ejemplo, para las papas fritas siempre va a estar la Desiree, la Revolución, pero ya para hacer, como nosotros somos amantes ya del tema de las salteñas, las empanadas, necesitamos una papa que sea de consistencia más dura. Entonces ahí está la Malcacho, o cuando hacemos alguna pasillada o como le llamamos un churrasco, como ustedes, entonces utilizamos una Emilia Negra, una Huaycha, de ahí las variedades, de ahí que se sigue manteniendo las variedades por el consumo y el uso que le dan en las familias de nuestra región. Entonces, obviamente que también nosotros siempre estamos en contacto con el INTA y siempre hemos estado en algunos cursos de capacitación con los compañeros del norte argentino y sabemos que también casi están empleando las mismas variedades, ¿no? Con la diferencia que aquí en Villazón hacen la certificación de todas estas variedades, a excepción de la collareja, ¿no? Y está considerado como el almacén de semilla de papa para nuestro país, entonces Villazón, por las condiciones que tiene, ¿no? Entonces se puede proveer esta semilla ya de alto valor genético. Sin embargo, no podemos quedarnos ahí con el material genético. Nosotros como universidad hemos ido buscando algunas variedades y tenemos un pequeño banco con 40 variedades. Y dentro de estas, tal vez un poco resaltar
de que hoy en día se está trabajando con la biofortificación. Es un programa, un proyecto de la FAO, donde se tiene que consumir la calidad, ¿no? Ahora, si hablamos de tubérculos, bueno, se ha sacado papas mejoradas, biofortificadas, que tengan alto contenido de hierro y calcio. Obviamente que son introducidas, mejoradas genéticamente. Entonces nosotros hemos querido dejar de lado eso, pero sí lo tenemos estas papas, y hemos buscado, a través de una ONG, ha hecho un estudio, ¿no?, de que existen también papas nativas biofortificadas de forma natural. Entonces hemos encontrado esas papas, hemos tratado de traer desde otros lugares del interior del país y lo tenemos, ¿no? Entonces la sacampaya es una de esas variedades que es importante, totalmente importante ya también que los productores conozcan que al margen de cantidad tenemos que empezar a consumir calidad nutricional, ¿no? Entonces, estamos en eso y estamos buscando las variedades que tengan mayor calidad nutricional. Bueno, la temática nos hablaba de preparación del suelo, abonamiento y siembra. Obviamente, para sembrar necesitamos hablar de las variedades. Un poco les expliqué, esas son las variedades que estamos manejando. Con relación a preparación del suelo, en el sistema extensivo sí tenemos algunos problemas porque roturar 800 hectáreas anualmente con maquinaria agrícola nos va a ocasionar el tema de la erosión y más que todo los arados que han adquirido los productores son de disco y que tienen algunos problemas. Pero no podemos decir que no, porque es una actividad principal de nuestra región que genera empleo. Entonces, poco a poco se está buscando algunas estrategias de cambiarles el tipo de arados y hacerles entender que tenemos que cuidar el suelo, porque ese es uno de los patrimonios más importantes para cada comunidad, ¿no? Entonces, es una actividad importante el tema, la producción de semilla de papa en la región y se está costando entrar a este tema de la ecología con ellos, pero se tiene que hacerlo, ¿no? Tampoco se puede coartar. Bueno, en el sistema intensivo no hay tanto problema, siempre lo han manejado desde un punto de vista agroecológico. Lo que se utiliza para la preparación de los suelos, que lo hacen en el mes de junio a agosto, bueno, es con tracción animal o manualmente, que es beneficioso, ¿no?, desde el punto de vista agroecológico. Tal vez aquí el problema es de que hemos visto dos diferencias. En el sistema extensivo, en las pampas de aquí de Villazón, la roturación lo hacen en el mes de febrero, ¿no? Y es clave, ¿no? Porque en febrero para ellos las malas hierbas no terminan de tener sus semillas, entonces cortan el ciclo de las malas hierbas y no tienen hierbas en sus cultivos cuando empiezan a sembrar, ¿no? En cambio, en el sistema intensivo, la preparación del suelo de 2 meses antes, más bien incorporan las semillas al suelo y salen más hierbas. Entonces, esto es un tema a discutir, veremos sus ventajas y sus desventajas. La fertilización, bueno, es dentro de lo que es el sistema tradicional, se ha venido empleando los fertilizantes, pero poco a poco se está haciendo una etapa de transición a lo agroecológico, ¿no? Y para mí lo que más ha ido resultando ha sido el bokashi, quiero decirlo así, y utilizar biodegradadores al estiércol. ¿Por qué? Porque cuando muchos semilleristas de papa les indicamos que produzcan con estiércoles, bueno, la respuesta ha sido sí, no se han hecho caso, pero la respuesta ha sido que aparecen papas con mayor roña y papas con mayor rizoctonia. Obviamente que eso le atribuyen al manejo de los abonos de origen animal. Entonces puede ser que sea una fuente de cultivo para estas enfermedades. Entonces hemos tenido que empezar a hacer algunos tratamientos a la materia orgánica para que no exista eso, ¿no? Entonces, todos sabemos que cuando un productor cultiva directamente con un estiércol fresco, en su cultivo va a salir más hierbas y va a ser más propenso a la roña y a la rizoctonia. Entonces,
hemos trabajado en este tema para evitar eso, ¿no? Para solucionar ese problema de los productores. Entonces, se ha utilizado biodegradadores. Esto hemos hecho en la comunidad en la comunidad, en la comunidad de Casira. Hemos trabajado con la collareja, la papa collareja, que es nativa de esta región. Entonces, tenían ese problema, utilizaban mucho estiércol y sale mucha hierba. Entonces, utilizando un biodegradador, entonces en el estiércol se han eliminado las hierbas y ha entrado un estiércol bien descompuesto, ya con cero de semillas para que puedan germinar. Entonces, eso ha hecho de que los productores se sientan mejor al utilizar este tipo de abonos, utilizando biodegradadores, ¿no? Entonces, por metro lineal hemos utilizado 1 kilogramo y ahí tenemos los resultados. Obviamente que haciendo una comparación con lo que hacían ellos anteriormente se incrementa, pero es a nivel experimental, ¿no? Entonces, sí hemos estado dentro de una comunidad y esperemos que ellos actualmente lo estén realizando. Tal vez la adquisición de los biodegradadores ha sido un problema, ¿no? El Degrad Bio que se ha utilizado en ese momento estaba produciendo Cochabamba, creo que la empresa actualmente de Proimpa ahora está cambiando sus productos, ¿no? Eso o tendríamos que buscar un biodegradador natural como lo hacemos nosotros, pero la idea es de que el productor no utilice de forma directa un estiércol, sino tiene que haber un tratamiento previo para que así sus quejas de ellos, de que ocasiona más hierbas, de que produce más enfermedades, algunos tubérculos, no existe eso. Esa es la idea que hemos ido planteando. De la misma forma hemos utilizado aquí en la comunidad de Ojo de Agua el bocashi. El bocashi es un abono orgánico muy importante porque al margen de que sea un mejorador del suelo, tiene muchos nutrientes, tanto macro como micro. Entonces, para nosotros, el bocashi lo hemos estudiado bastante y ha resultado el mejor con abono de bovinos, ¿no? ¿Por qué? Pues debe ser por el tipo de alimentación que tienen los establos, que es de mayor calidad, que los otros son a pastoreo. Entonces, ahí se elevan los rendimientos con el bocashi de bovinos, ¿no? Entonces, que eso también es un aporte, ya, porque tenemos idea de cómo va a funcionar los tipos de bocashis a base de estiércoles. Bueno, entonces, actualmente la parte extensiva está produciendo papas, siempre, esta es la época de siembra, lo hacen de octubre hasta diciembre. En octubre empiezan a sembrar las de ciclo largo y noviembre y diciembre las de ciclo corto. Lo hacen de forma tradicional o diré mecanizada y todavía utilizan los fertilizantes. Bueno, se está trabajando en eso para que haya un proceso, una transición a lo ecológico. Y en el tema del sistema intensivo, que son la mayoría de las comunidades, en este se ha avanzado mucho, ¿no? No es mi rol de certificación al tema orgánico. Tenemos los compañeros del municipio y del ministerio, SENASAG, y de aquí del municipio que hacen un seguimiento y han conseguido sellos de producción orgánica, ¿no? Entonces, dentro de eso ya hay muchas comunidades que se han seleccionado que producen ya productos orgánicos, ¿no? Y ahí el aporte de que el bocashi ha sido uno de los abonos mejoradores del suelo y con mayor nutrientes y micronutrientes para el suelo que ha acogido el productor, ¿no? Tal vez los estiércoles tratados con biodegradadores todavía no, pero eso ya hemos ido viendo y notando que es una práctica dentro de las comunidades. La siembra es manual y también con tracción animal. La siembra se realiza en los meses de agosto a octubre. No hay una diferencia también, ¿no? Entonces, generalmente los productores, todo lo que se ha ido capacitando, hemos visto que algunas cosas sí lo agarran y se apropian, ¿no? Pero en algunas no, pero te dan la respuesta, ¿por qué no? Entonces esas respuestas habría que analizarlas. Por ejemplo, llevar materia orgánica para 30 hectáreas y es complicado, ¿no? Entonces, pero para 1000, 2000 metros cuadrados también es complicado. Entonces tenemos que tratar de utilizar un abono o un estiércol ya bien descompuesto y que sea en menores cantidades. Entonces,
de 20 toneladas por hectárea, haciendo una relación con el Bocasi, ya bajaríamos a 10 toneladas, ¿no? Entonces, esas cosas hemos ido viendo para poder eh, apoyar al sector productivo. Obviamente que en la región difícil va a ser, o diré difícil es que los productores hacerles entender de que esta parte de la producción de papa es totalmente importante porque es parte de su alimentación. Entonces, decirles no siembres papa con fertilizantes tal vez es un poco difícil eso, cortarles, pero sí tenemos que hacerles entender de que tenemos que entrar a una transición agroecológica. La parte intensiva siempre lo ha trabajado de forma agroecológica, simplemente tenía algunas quejas, por ejemplo, en la utilización de los estiércoles y ahora creemos que se han ido apropiando de algunas utilizaciones tecnológicas, agroecológicas. Ellos. Bueno, eso es todo, Jorge. Bueno, muy He bien, querido ser breve Rolando, para muy claro, me están ir llegando avanzando. mensajes. Muchas gracias, Rolando, me están llegando un montón de mensajes por WhatsApp porque tuvimos que hacer algunos pequeños cambios, pero dicen que está muy clara la presentación, y es lo que se viene haciendo, ¿no es cierto?, en nuestra zona. Para comentarte, César, que Sí, en nuestra zona se aplica muchísimo, muchísimo guano de los corrales, de los animales, como decía recién el ingeniero Rolando, y que excelente. al ser un guano quizás fresco, están frescas también, como decía ahí, las semillas de las malezas, ¿no es cierto? Entonces, cuando vamos a aplicar el guano para abonar, luego sembramos y van saliendo nuestros cultivos de interés comercial, como sea la papa, la quinoa u otras hortalizas, a la vez también están saliendo, emergen las malezas, ¿sí? Así que una de las propuestas es hacer esto, ¿no? El compostaje de los Sí, abonos, ¿no es cierto? Para disminuir la cantidad de malezas también que pueda llegar a afectar al cultivo, ¿sí? sí, es un aspecto para mejorar. Y Exactamente. también la mayor infectación de enfermedades fúngicas, como comentaba Rolando. Sí, 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 sí. Es uno de los beneficios que se está trabajando fuertemente desde las universidades, tanto acá de Jujuy como en Villazón, que siempre me invita, más que colega, ya es amigo, el ingeniero Rolando, y para hacer este intercambio, ¿no es cierto?, de muchas de nuestras experiencias. Así que, este, Sí, perdón un ratito. sí, Quisiera que un poco nos oriente César ese tema. Obviamente que un estiércol fresco entra las semillas de las malas hierbas y el cultivo invade las hierbas, ¿no? Eso hemos Sí, ido buscando solución. Pero el otro tema de que si yo cultivo con estiércol o algunos abonos maltratados, las, los tubérculos empiezan a tener enfermedades dentro del suelo, digamos. Eso hasta dónde, no hemos podido investigarlo eso, pero no sé hasta dónde puede avanzar este tema. sí, en relación a ese tema, Rolando, en base a la experiencia de los productores de diferentes escalas de producción, no es conveniente utilizar cualquier tipo de abono orgánico fresco. Tiene que pasar por una etapa de fermentación. En algunos casos puede ser aeróbica, tipo compost o bokashi, y o bien en otro tipo de abonos orgánicos, en el caso de los líquidos, podría ser una fermentación anaeróbica, sin la presencia de oxígeno. Entonces, de esa manera, a través del proceso de la fermentación, se digamos, inactivan las semillas de maleza por un lado, se favorece la descomposición de los residuos orgánicos, ya sea de origen animal, si trabajamos con guano de distintas especies, o de origen vegetal, porque acordate que otra alternativa es incorporar a la pila de compost restos de cosecha, si podamos los árboles frutales podemos chipear y también incorporarlo a la pila de compost. También se puede incorporar otros materiales como ceniza de los fogones como fuente de minerales, pero todo eso necesita cierto tiempo de transformación cuyos principales responsables son los microorganismos que actúan en ese proceso
de compostaje, de tal manera que pasado cierto periodo de tiempo, esos minerales están listos para ser utilizados por las plantas cultivadas, en este caso la papa que estamos desarrollando en este conversatorio. ¿Se comprende, Rolando? Sí, está bien, está bien. Pero en definitiva, los productores que por cuestiones de practicidad deciden incorporar guano de los corrales, bueno, un consejo que podemos darle es que tiene que tratar de enguanar el lote con mucho tiempo de anticipación. Es decir, lo que vos no haces en la pila de un compost, lo terminas haciendo directamente en la chacra, en el lote, en el suelo. Eso implica hacerlo por lo menos con 3 meses de antelación con respecto a la época de siembra. Sí. Pero de cierta manera estás perdiendo eficiencia. Lo ideal sería que esa pila de materia orgánica logre fermentar en forma aeróbica a través de un correcto compostaje, ¿sí? Antes de utilizarlo previo a la siembra de cualquier cultivo productivo. Yo lo puedo dar con unos ejemplos claros, César. En una comunidad que se llama La Ciénega, alejada de La Quiaca, hace unos años me tocó visitar a algunos productores para un proyecto. Y uno de los productores nos comentaba que en su cultivo de papa y hortaliza no habían plagas. Y así que conversando con él, determiné esto que vos estás diciendo, César, ¿no? Que él aplicaba el guano en pleno frío, en nuestra zona de pleno frío, que es en mayo, junio, donde en el pleno frío, al aplicar el abono y remojar, lo que primero empiezan a germinar son las malezas, ¿no es cierto?, que está contenida en ese guano. También proliferan los gusanos y hay hongos, pero con el frío de nuestra zona se mueren, es decir, se produce como una esterilización natural, ¿sí? Exacto. Exacto, a ver, más o menos en mayo, junio, julio, julio, 3 meses, 4 meses, hasta 5 meses, donde se está esterilizando el material, luego va a sembrar y prácticamente ya se ha mineralizado un poco, va bastante de ese material del guano original, y no hay prácticamente presencia de hongos, de maleza y de gusanos. Entonces, exactamente, se arranca con un suelo preparado, abonado y casi esterilizado, podríamos decir, que está en sus condiciones ideales, ¿no es cierto?, para los cultivos posteriores, ¿sí? Productores de distinta escala de producción de repente tienen dificultades para producir grandes volúmenes de compost o de bokashi para luego aplicarlo al suelo, ¿se entiende? Entonces, una estrategia como para negociar alternativas sería, bueno, enguanar la chacra, pero con varios meses de antelación. Pero a su vez, porque tenemos otras estrategias para incorporar fertilidad al suelo, además de la utilización de guano en distintos grados de descomposición. Tengamos en cuenta también, compañeros, conceptos de agronomía básica, por ejemplo, relacionado con una correcta rotación de cultivos. De repente, si yo hago previo a la siembra de cultivo de la papa un abono verde, es otra alternativa muy interesante para incorporar biomasa al suelo para que se descomponga y aumenta la disponibilidad de nutrientes para el cultivo siguiente. ¿Se entiende, Jorge? Sí, sí, sí. Perdón, yo creo que sí se toma en cuenta el tema de rotación de cultivos. Todos los productores ya lo conocen. Tal vez lo primero que señalaste es muy importante. Dentro del calendario agrícola que tenemos, estamos acostumbrados a preparar en los fines de julio y primeros días de agosto, colocar el abono al relleno. Eso tendríamos que cambiar desde las instituciones, todo eso, y plantear como indican, tal vez hacer la prueba, ¿no? Desde mayo, empezar a abonar, y ahí va a haber una mayor descomposición. Eso tendríamos que ver, ¿no? Pero si no, va a tener algunos problemas secundarios. Por ejemplo, si preparamos en mayo, la mayor época de viento también es julio, entonces puede ser que se erosione un poco. Ese aspecto tendríamos que tocarle. Recordemos el tema de fertilización más antes y cómo lo hacemos, ¿no? Que es importante. Exactamente. No, inclusive para aquellos productores que ya trabajan a una escala extensiva, como planteaba Rolando,
También está la posibilidad, que no es lo ideal, pero tenemos la posibilidad de adquirir el abono orgánico sólido provisto directamente por un fabricante. Hoy en el mercado argentino existen varias empresas que se dedican a la producción y comercialización de abonos orgánicos sólidos y peleteados. Es como si fuese el tamaño de un alimento balanceado, para que ustedes me comprendan. ¿Se entiende? Eso, a ver si nos puedes dar algunas referencias internamente o aquí para los productores mismos que nos están escuchando. Creo que eso es lo bueno, ¿no? De compartir que ya hay empresas, digamos, que están produciendo abonos orgánicos elitizados, digamos, ¿no? Que a gran escala, porque para este sector extensivo sí necesitamos ese tipo de cosas, ¿no? Sí, Rolando, un hecho que quiero compartir es que aquellos productores, independientemente de la escala de producción, sea Doña Rosa que tiene una huerta en La Quiaca para autoconsumo, sea un agricultor familiar pequeño que está produciendo en el cinturón verde, ¿sí?, de Jujuy para abastecer al mercado local, o sea un productor con un perfil empresarial, ¿sí?, es fundamental poner la lupa sobre la fertilización del suelo. Porque si no tenemos un suelo bien provisto de nutrientes, eso se va a traducir en problemas sanitarios en el cultivo que realicemos. Vamos a tener problemas de plagas y enfermedades. ¿Se entiende? De todas maneras, la última opción, Rolando, es salir a comprar el abono orgánico. Porque lo importante es saber que está disponible en el mercado. Pero yo trataría de jugar esa cartita en última instancia. Primero trataría de trabajar en la rotación de cultivo, incluir leguminosas en la rotación, porque tienen la posibilidad de fijar en forma biológica el nitrógeno, por ejemplo. Incluir en la rotación distintos cultivos de cobertura para utilizarlo como abonos verdes. Incluir en la rotación pasturas perennes y que los animales, por ejemplo ovejas, vayan a forrajear directamente sobre la parcela, manejándola con alambrado eléctrico, por ejemplo. Entonces ahí estamos reciclando los nutrientes a través de las heces, los excrementos, las orinas de los animales de la granja. Son todas alternativas que nos permiten mantener alto el nivel de fertilidad. Si por cualquier motivo un productor en forma extensiva no puede cubrirlo, bueno, listo, última opción, llamar a un proveedor que te mande un equipo completo de abono orgánico sólido y peleteado, que te lo va a vender en bolsa de 30 kilos o big bag de bolsones de 1000 kilos, y vos le darías, Rolando, la misma utilización que un fertilizante artificial, por ejemplo urea, que están utilizando. ¿Se comprende? No, no la conozco. Y hay empresas en la Argentina que están inscritas en el SENASA y que hoy se dedican a la producción y comercialización de abonos orgánicos tanto sólidos como líquidos. Ahí pueden tener acceso a través de la página del SENASA. Luego después le paso el link de todos los productos biológicos que hoy se encuentran registrados en el SENASA para utilizarlos en una agricultura con bases ecológicas. Bien, yo quería hacer un par de aportes Sí, cortitos, pero que están muy relacionados a lo que estamos conversando en este conversatorio. Una es que hay otra técnica que hace un productor, una técnica ancestral, que son pero poquísimos productores a los cuales escuché esto, y yo lo he podido comprobar con un productor cercano de La Quiaca, en Ojo de Agua, que se llama don Gregorio Martínez, que él me comenta que hace años viene haciendo esto, que le voy a comentar. Dice que a mediados de febrero saca el abono de los corrales, de sus propios corrales, ¿no? Porque tiene tiene ovejas, cerdos y gallinas. Sacan los abonos, los pone en un pozo. Ese pozo no ha sido preparado por él, sino para hacer los adobes. Entonces queda ese pozo y mete todo el guano ahí, ¿sí? Y lo remoja y pone un plástico. Ahí también está esterilizando el guano, ¿sí? Luego aplica, como decíamos hace rato, ese guano más o menos a fines de julio,
para hacer la siembra en agosto o septiembre, ¿sí? Esa es otra manera de esterilizar el guano. Y yo esto lo comento porque hasta su propio compadre no sabía, son compadres, son personas mayores, ¿no? Pero ni siquiera su compadre sabía esta técnica, que el don Gregorio nos comenta que al hacer esta técnica, su papa no, las palabras textuales, ¿no? Tiene uno que otro gusanito, tiene una que otra maleza. Está claramente ahí que es una práctica que no tiene, ellos nunca se han preguntado técnicamente en qué consiste. Nosotros sí, los técnicos nos interesa, sí, porque hay un compostaje, una esterilización, toda la cuestión técnica. Pero ellos, al hacer esto, esta técnica, como decía un antropólogo amigo, el andino ha encontrado una relación armónica con el con el cosmos, que tiene que, en este juego de palabras es parecido al compost, pero en esta relación armónica con el cosmos no se pregunta técnicamente, científicamente, su razón de ser, ¿no? Pero la repite porque funciona, ¿sí? Y otra cosita para aportar a esto del abono verde, sí se han intentado realizar hace bastante tiempo que yo estoy en Apuna, anteriormente otros técnicos lo han hecho, que es sembrar leguminosas, como decía César, para luego incorporar y que esa incorporación al suelo esté disponible todos esos minerales de la decomposición de la leguminosa, como ser el haba, la arveja, para un posterior cultivo. Pero ¿por qué no da resultado en nuestra Puna? No por una cuestión técnica del suelo, sino por una cuestión social. Es decir, hay familias que han querido hacer esto, pero le ha costado sacrificar la cosecha de esa haba. Es decir, no están viendo que a futuro podrían tener mejores resultados que al momento de cosechar el haba, ¿sí? Así que son a veces cosas que nos pasan a los extensionistas, ¿no? Que no podemos llegar a un fin, sino que en el medio pasan algunas cosas, como repito, en el caso del haba, los productores no querían incorporar el haba porque querían cosechar el haba, ¿no? No querían incorporar esas plantas verdes como un abono verde, ¿sí? Así que eso para comentarle. Ya puedes continuar entonces, César, con tu presentación. Sí, está buenísimo, Jorge, tus comentarios. Lo que hace el compadre a través de ese proceso de compostaje es, en las primeras semanas se va a incrementar la temperatura llegando hasta 60, 70 grados, que tiene el efecto de esterilización, ¿se entiende? Tanto de las semillas de ciertas hierbas nativas como también de los patógenos. Así que está piolísima esa experiencia de compostar. Por eso es muy importante tratar de implementar esas técnicas de descomposición previa de la materia orgánica, ¿se entiende? Y con respecto al segundo comentario, Jorge, de la java, sí, lo que pasa es que los productores tienen que planificar una correcta rotación de cultivo y no verlo como un gasto, enterrar el haba, sino que es una inversión. Es, en cierta manera, de esa forma están evitando la incorporación de fertilizantes artificiales. Y ellos deberían, lo cual es fácil decirlo pero difícil de implementarlo, pero deberían, dentro de su chacra, independientemente del tamaño de la finca, de 1 hectárea o de cientos de hectáreas, armar una correcta rotación de cultivos y cierto sector del campo, que puede ser el 10% de la superficie, por ejemplo, destinarlo a un abono verde. Y ese abono verde lo van a hacer todos los años, pero en diferentes sitios del establecimiento. ¿Se entiende, Jorge? Sí. Para no hacerlo siempre en el mismo lugar, sino que van cambiando de posición, de tal manera que mejor lo hacen una vez cada 10 años. Le van tirando un mimo a la parcelita para incorporar materia orgánica y que luego se descomponga y aumente la fertilidad de la chacra. Otra forma eficiente de aprovechar el compost, sobre todo cuando tenemos mayor superficie, porque a lo mejor cuando decidimos incorporar compost, estamos hablando de aplicar 5, 10 toneladas por hectárea. Es una importante cantidad, ¿se entiende? Y a lo mejor estamos limitados a la hora de elaborarlo. Pero otra posibilidad que deberíamos experimentar, Jorge y Rolando, es hacer una
un pequeño volumen de compostajes y por un lado tenemos la posibilidad de con ese compost madurado tratar a la papa semilla previo a la siembra, por un lado. La otra posibilidad que yo le propongo es transformar esa pila de compost en un biofertilizante líquido para aplicarlo con la ayuda de una mochila o de una pulverizadora y que aumenta mucho más el rendimiento a la hora de utilizarlo. ¿Se comprende? Entonces, por un lado vos tenés, por ejemplo, imagínate que vos tenés una pila de compost madurada. Una posibilidad es agarrar los semillones, los papines, untarlos con una sustancia adherente que puede ser melaza o simplemente una solución al 2% con azúcar común, y ahí sumergir a los papines de tal manera que cuando vos le agregues el bocachi o el compost quede adherido a esa sustancia pegante que rodea a cada uno de los papines. No sé si me alcanzo a comprender. Sí, perfecto. Entonces, de esa forma, en vez de tirar 5 toneladas por hectárea, vos lo incorporas prácticamente a cada uno de los papines y son mucho más eficientes a la hora de utilizarlo. ¿Sí? Porque es una forma de economizar. Entonces, cuando brote ese papín, ya tiene disponible los nutrientes y por lo tanto vos ya estás creando mejores condiciones para una rápida y mejor implantación del cultivo de la papa. Haced cuenta que estás haciendo una milanesa, ¿sí? Agarrás el papel, lo sumergís en una solución al 2% de melaza o en su defecto azúcar común durante un par de minutos simplemente para que se humedezca y vos vas a notar que ya el papel tiene toda una sustancia pegajosa que lo rodea y luego lo espolvoreás con la ayuda de un cernidor, materia orgánica humificada, descompuesta, para que quede adherida y se forma un empanizado, una milanesa de papa. ¿Se comprende? Sí. Perdón, ¿hay algunas experiencias sobre ese tema de más o menos colocar, embarnizar o colocar Exacto. tubérculos? Porque ahí nos estaría dando, digamos, en vez de llevar 20 toneladas a la hectárea de materia orgánica, aquí ya bajamos el volumen, ¿no? Entonces me parece importante, si ustedes han trabajado con esto y tienen algunas experiencias, de hacer la metodología para que podamos facilitar también a los productores. Sí, tal cual. Dependiendo de la escala de producción, los hemos hecho en forma manual, utilizando tambores plásticos, suponete de 200 litros de capacidad, donde preparar la solución, y con la ayuda de las bolsas de red, las que se comercializan la cebolla normalmente, Rolando, ahí introducir los papines y los sumergís en la solución durante algunos minutos. Luego levantás la bolsa para que escurra el excedente del líquido y colocar los papines sobre una superficie lisa, por ejemplo, una lona plástica podemos utilizar nosotros, y sobre esa lona plástica espolvoreás ya sea un abono orgánico madurado o también incorporamos de esa manera microorganismos locales. Haz cuenta que también estás inoculando a la papa semilla con microorganismos que podés elaborarlo con los recursos locales de tu zona. Nosotros también lo estamos haciendo eso en Tras la Sierra. Es decir, hay una técnica que te permite ir al monte para capturar el mantillo que se desarrolla como fuente de microorganismos que son los responsables de transformar la hojarasca en el monte. ¿Se entiende, Orlando? Y a través de esa técnica vos la vas a reproducir y luego inocular las semillas, de tal manera que estás incorporando distintos tipos de microorganismos benéficos que algunos se van a encargar de descomponer la materia orgánica, otros se van a encargar de mantener a raya a los patógenos que vos mencionaste, como la Rhizoctonia, el Fusarium, porque actúan como antagonistas, y de esa manera vas a lograr desde el momento de la siembra un cultivo sano, libre de patógenos y
realmente con un sistema de defensa muy alto que va a ser suficiente para tener muy pocos problemas sanitarios en la etapa de post-emergencia. Y también en el caso que se trabaja en forma extensiva, hay experiencias que han utilizado hasta las hormigoneras, ¿viste? Las que se utilizan en la construcción, para agilizar el trabajo de tratamiento de la papa ceniza. Sí, me parece importante este tema que embarnizar los tubérculos, porque no... Sí, escuché yo en La Paz que lo hacen, le llaman con el estiércol más antiguo, giri le llaman, ¿no? Eso lo Claro. digo, barnizar y han empezado, pero no lo hemos puesto en práctica. Me parece que podríamos planificar tal vez este tema, ¿no? O hacer, tratar de investigar y demostrar aquí en la Puna. Exactamente, porque es una forma de ahorrar kilos por hectárea. Está prácticamente haciendo un tratamiento localizado de semilla por semilla, de papín por papín. Entonces estás consumiendo bajas cantidades de abonos orgánicos. Y la otra alternativa que se le proponía era transformar la pila del compost o bokashi en una solución líquida para aplicarlo de manera foliar una vez que emerge el cultivo. Es otra forma eficiente de aprovechar pequeñas cantidades de abonos orgánicos madurados, estacionados y con alto rendimiento, porque vos a partir de pequeños kilos de abonos sólidos lo transformás en una solución líquida y luego en forma semanal le das al cultivo de manera foliar. ¿Se comprende, Orlando? Sí, sí, está muy buena las sugerencias. Yo un solo comentario que está relacionado a esto, ¿no? Que es tan importante esto que estamos charlando para nuestra zona, porque Sí. César, lo que abunda en nuestra zona es el guano de los animales, ¿sí? Hay que Entonces, ¿por aprovecharlo. qué? Yo ahí tengo una pequeña diferencia con otros técnicos que estamos quizás no entendiendo lo mismo, ¿no? Que por qué llevar a la puna fertilizantes químicos cuando lo que sobra en nuestra zona es fertilizantes orgánicos, sino lo que tenemos que hacer, como están diciendo ustedes, de esterilizarlo, de mejorar, de hacer eso, una investigación seria, ¿no? En cómo utilizar de forma mucho más eficiente los recursos locales, naturales, y no llevar externamente, ¿no? Los fertilizantes químicos principalmente. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestra zona también pasa algo social, que históricamente la Puna, la Quebrada, ha sido proveedora de mano de obra para otras regiones. Entonces, un ejemplo, un poblador de Cholacor, se me ocurre, de una localidad cercana a La Quiaca, 50 kilómetros más o menos, se va a trabajar por cuestiones laborales, económicas, a otra zona azucarera dentro de la misma provincia de Jujuy y vuelve a su zona original con ese conocimiento técnico, entre comillas, de la aplicación de químicos, ¿sí? Entonces se ha ido transformando también la cuestión social, cultural, y cuesta a veces a ese mismo productor que ancestralmente usaban productos solamente locales, orgánicos, ahora está transformado su mente en otra cosa y a nosotros los técnicos que andamos en este mundo tan maravilloso de la agroecología, nos cuesta, ¿no? Como extensionista, decirle, no, tenés que volver a lo ancestral, pero bueno, a mí no me da resultado, me dicen, pero tenemos que ir haciendo ese juego, ese intercambio, lo que estamos haciendo ahora, proponer ideas y probarlas, ¿no es cierto?, en nuestros campos. Ahí como para ir finalizando este pequeño aporte, lo que nos comentaba una de las productoras que está participando en nuestros procesos de agroecología en la zona, que ella misma me dice que hace 12 años cuando me escuchaba hablar de la producción orgánica, la agroecología, lo tomaba con muy poco interés quizás, pero fue probando. Primero dice la mitad de un surco, después 2 rayas, Exacto. después 3 rayas, y después finalmente, hace 3 años, aplicó a todo su parcela el compost, el supermagro, el, este, el caldo sulfocálcico, porque realmente fue comprobando que a los años le estaba dando mejor resultado que en la aplicación de productos químicos, ¿no?
Así que eso nomás como aporte, y ya te damos la palabra a César, que está seguramente ansioso para compartirnos, ¿no? Tus cosas que estás realizando. No, Jorge, para nada, esto es un conversatorio, no es un monólogo. Sí, sí, Así que me da todos pie los también aportes como para que hagamos son espectaculares. Sí, ¿por qué? Porque en este conversatorio, por eso yo le decía que es sacarnos la presión técnica, ¿no? Porque cuando Claro, estamos conversando con los productores en nuestras capacitaciones, talleres, también nos da espacio para hacer una pausa de 5 minutos, para tomar el mate, que a nosotros los argentinos nos encanta el mate, para tomar un poco de aire y así también conversar, ¿no es cierto?, con el productor, porque si no es esto muy técnico y como vos decís, un monólogo y nos falta el aire, nos falta el ida y vuelta, ¿no? Que es esto de conversar con los que están recibiendo esta charla. exacto, Jorge, espectacular los aportes que estás realizando. Pero mira, cuando un productor toma la iniciativa de iniciar un proceso de transformación de su actual modelo de producción basado en la utilización de agroquímicos, por ejemplo, para el control de las malezas, las plagas y enfermedades, y también muy atado al aporte externo de fertilizantes químicos, una de las primeras medidas que deberíamos implementar, Jorge, es sustituir el fertilizante artificial por otra alternativa natural, orgánica, como estamos charlando. Eso es clave. Porque simplemente repasemos, Jorge, los fertilizantes químicos, u Orlando, que también tiene experiencia, que se utilizan en la zona. Y vamos a llegar a la conclusión que en el mejor de los casos estamos incorporando 3 o 4 nutrientes de la famosa tabla periódica. ¿O me equivoco, Jorge Sí, y sí, sí. Orlando? ¿Qué tipo de fertilizantes suelen aplicar los productores que hacen cultivo de papa en forma extensiva? ¿Urea mencionaban? Sí. Urea, superfosfato y nitrofosca. Claro, ahí estamos hablando de aporte de Tres, nitrógeno, fósforo, tres, potasio. tres básicamente. Claro, cuando la mayor parte de las plantas cultivadas necesitan más de 40 elementos de la tabla periódica. Entonces, la única alternativa es echando mano a materiales orgánicos porque son de origen natural, diversificada la oferta, ¿sí? Y a su vez la entrega de los nutrientes es en forma permanente, porque otra gran desventaja de los fertilizantes sintéticos es que son altamente solubles. Por lo tanto, hay trabajos científicos que han determinado un bajísimo porcentaje de aprovechamiento por parte de las plantas cultivadas, que no supera el 25%. El resto se pierde por lixiviación migrando a capas más profundas del suelo, se pierde por escorrentías superficiales, se pierde por procesos de volatilización, ni hablar si llegamos a bolear la urea, por efecto de la alta temperatura, se transforma en nitrógeno volátil, ¿se entiende? Entonces, son fertilizantes altamente solubles, con muy baja tasa de aprovechamiento y de altísimo costo económico y ambiental. Entonces, ahí sí o sí tenemos que plantearnos de cuajo hacer una sustitución de los fertilizantes artificiales por orgánicos. Porque aparte vamos a mejorar la nutrición mucho más equilibrada de la planta de papa, y eso por el principio de la trofobiosis nos va a indicar que vamos a tener mucho menos problemas posteriores en cuanto a ataque de plagas y enfermedades. Cuando aparecen los pulgones en el cultivo de la papa, nosotros tenemos que verlo como un indicador que nos mandamos un moco anteriormente en el manejo del cultivo. No de la papa propiamente dicha, sino también en los cultivos anteriores. La presencia de una plaga y una enfermedad nos está indicando desequilibrio biológico en nuestro sistema productivo, sea una huerta familiar o sean cientos de hectáreas, porque la presencia del pulgón tiene como objetivo restablecer el equilibrio biológico perdido. ¿Se comprende? Ante esa situación, bueno,
nos disfrazamos de bomberos y vamos a combatir ese foco de incendio, aplicando un bioinsecticida. Pero nos tiene que servir como un llamado de atención para seguir manejando el cultivo actual y sobre todo los siguientes. Y generalmente la respuesta la vamos a encontrar en un desbalance nutricional. No tengan la menor duda de eso. Porque una planta bien nutrida, a partir de un suelo fuerte, sano, libre de patógenos, rico en materia orgánica y fuerte desde el punto de vista biológico, va a crecer en un ambiente naturalmente saludable. Su sistema inmunológico es muy polenta y es muy difícil que le entren las plagas y las enfermedades. Lo mismo nos pasa a nosotros, Jorge, ¿sí? Sí. Si vos te comiste un churrasco el fin de semana, ayer, regado con mucho vino producido en Jujuy, y seguramente hoy no estabas en condiciones de participar de este conversatorio, hermano. Claro. Son respuesta a lo que estamos haciendo algo mal, ¿no es cierto? Es un equilibrio que se rompió y el sistema responde de alguna forma, ¿no es cierto? Exacto. Por eso yo insisto en este tema. Cada vez que un productor toma la iniciativa de hacer una reconversión productiva, muchas veces cuando hacemos el diagnóstico previo desde el punto de vista agroecológico, llegamos a la conclusión que su chacra peca por ser poco biodiversificada, o sea, han apostado al monocultivo. No trabajan con corredores biológicos como refugios naturales para los enemigos naturales, para los insectos benéficos, que van a mantener a raya a los perjudiciales. No cuentan con las cortinas forestales apropiadas en las zonas de los bordes de las chacras, ¿sí? No se está haciendo un correcto aprovechamiento del agua de riego. Hay que sistematizar la chacra, sobre todo si tenemos pendiente, trabajando en el trazado de curvas de nivel, ¿sí? Ahora, si un productor no reúne esas condiciones, pero a pesar de eso quiere comenzar un proceso de transformación, y bueno, en una primera etapa es muy importante la utilización de bioinsumos, que algunos van a ser útiles para mejorar la fertilidad del suelo, que en ese momento se encuentra relativamente pobre, y a su vez tener la otra batería alternativa de bioinsumos para el control de las plagas y las enfermedades. Como vos comentabas, Jorge, tener disponible el caldo sulfocálcico, elaborar el caldo bordelés como un fungicida preventivo para evitar el desarrollo de distintos patógenos como los tizones, que son muy comunes en las solanáceas. Pero en definitiva, esos son los conceptos que yo quiero compartir, después le paso la posta. Nosotros el año pasado hicimos una parcela demostrativa en la zona de Villa Dolores, que es una zona papera muy importante a nivel nacional. Acá se producen aproximadamente 10.000 hectáreas de papa por año, y un productor grande que suele sembrar entre 300 y 500 hectáreas de papa por año, me cedió gentilmente una parcela de aproximadamente 2.500 metros cuadrados para hacer esta experiencia, donde nos propusimos hacer una sustitución de los insumos químicos por biológicos, y realmente nos sorprendimos gratamente porque logramos excelentes resultados, inclusive nos indican que los rendimientos logrados, que fueron entre 32 y 35 toneladas por hectárea, fueron superiores a la media de la zona para esa época de siembra. Nosotros sembramos en agosto del año pasado y cosechamos los primeros días de diciembre. Para esa época semitemprana, el rendimiento promedio es de unas 25 toneladas. Con esta macro parcela logramos superarla, con la posibilidad de achicar costos de producción, porque muchos de los insumos utilizados fueron elaborados a nivel de chacra,
con lo cual también achicamos los costos económicos, por lo tanto logramos buenos rendimientos tanto productivos como económicos. A partir de esta experiencia, Jorge y Rolando, el productor ya este año se animó a hacer una mayor superficie, ya ha sembrado 5 hectáreas y la idea es ir creciendo en forma paulatina con este enfoque ecológico, porque realmente pudimos comprobar en la práctica que era perfectamente posible, ¿no? Porque muchos productores se asustan, que no es posible producir de otra manera si no es a través de la utilización de los agroquímicos y fertilizantes artificiales. Esto lo hemos derribado, ese mito, no solamente a partir de esta experiencia, sino a partir de otras experiencias que vienen realizando los técnicos del INTA, que integramos la red de agroecología en las distintas provincias argentinas. Y no solamente en el cultivo de la papa, sino también experiencias en otros cultivos productivos que se hacen también en forma extensiva. Así que ese mito quedó demostrado en la práctica que es perfectamente posible producir alimentos de una manera saludable, orgánica. Por supuesto, para eso hay que tener en cuenta ciertos principios básicos, como estamos comentando en este momento, vinculados con una buena nutrición del cultivo. ¿Eh? Ahí se ve, perfecto. Perfecto, Sí, lo curso. que quería compartir en esto, de esta primera reunión, es algunas de las cuestiones que fueron llenando los productores, ¿no? Que están participando. Por ejemplo, en este gráfico de los encuestados, la mayor parte son los que van a sembrar por primera vez. Otra importante también que porcentaje de estas personas es que ya son productores de 5 o más temporadas. Quería detenerme solamente unos segunditos en esto, de que hay mucho interés ahora con esto de la pandemia, que va a haber escasez de alimentos, dicen algunos, entonces muchos se han volcado a la producción. Hay muchos productores, ni siquiera productores de nuestra zona, sino que tienen sus campos, quizás ociosos o que no le han dado mucha la importancia, pero con esto con esta cuarentena sí. Así que están con mucho interés de saber en qué estamos trabajando. Por eso era la urgencia de empezar este curso online, ¿no? ¿Cuánto de superficie que siembran en la última campaña? Tiene que ver con que la mayoría de productores hacen la contratación del servicio para 1 hectárea, ¿sí? Porque es quizás también muy difundida en nuestra zona de hacer poca superficie, no mucho, por esto de lo que decíamos temprano, ¿no? De que es arriesgarse, porque en nuestra zona no está libre, no es una zona libre de helada, granizada puede caer en cualquier momento, y así que mayormente hacen 1 hectárea, ¿sí? O menos de 1 hectárea. Acá también, para detenerme unos pocos segundos, es cuáles son las variedades que más abundan en la siembra en nuestras zonas, que son la collareja, la desiré, ¿sí? Son papas de las que más se siembran en nuestra zona. En otro momento haremos ya la sistematización de lo que ha sido la encuesta de Equino, pero no me quería detener mucho en eso, sino más ahora en papas, ¿sí? El origen de las papas son mayoritariamente, se comercializan o se intercambian dentro de la zona, ¿sí? En ferias locales, los almacenes también nos comentaban algunos, que compran y en algunos casos también tenemos que ir mejorando esto de hacer una buena selección de las papas, ¿no? Porque a veces se compra y se siembra rápidamente sin haber hecho una buena selección de esas papas semillas. Acá también, deteniendo unos pocos segundos en cuanto a los kilogramos aproximados, ¿no? De cosecha. Algunos dicen muy pocos que cosechan un poco más de 10.000 kilos, ¿sí? Y la mayoría cosechan menos de 2.000 kilos, ¿sí? Así que eso también es un aspecto a mejorar, porque tiene que ver mucho, ¿no? Lo que es la producción y luego, por supuesto, el rédito económico que trae esa producción. Por eso tenemos que ir mejorando que nuestros productores puedan producir en mayor cantidad y en calidad, para que esté eso reflejado luego
en un rédito económico. Acá también, en esta diapositiva, ¿cuánto es el abono que aplicó en la última campaña? Repito, la mayoría de los productores hacen en una hectárea y también tiene que estar relacionado a una camionada que se compra por hectárea, ¿sí? Acá, para hacer un aporte, en cuanto a la camionada de abono, se refiere a esta diapositiva, el abono principalmente se comercializa dentro de la comunidad, y muy esporádicamente en comunidades cercanas, ¿sí? El abono de los corrales, que en algunos casos también nos comentaban los productores que hace tiempo se vendía a muy poco precio el abono, y ahora con esto, con la agricultura, con el aumento de la agricultura sobre la ganadería, sí ya está entrando a comercializarse y a un alto valor el guano de los animales. En esta diapositiva nos dice que cuánto es en la parcela, si es que tiene o no cerramiento. La mayoría dice que no tiene cerramiento, ¿no? Y esto hace también a pensar que debemos hacer un cerramiento porque los animales de los vecinos, nos pasó en algunos casos que este productor hace papa, hace quinoa y los animales de los vecinos entran y hacen ese daño, ¿no? Y como son tierras comunitarias, también a veces cuesta hacer encerramiento cuando al ser comunitaria no se debe hacer encerramiento. Acá en esta diapositiva nos comentan los productores encuestados que dónde se comercializa la papa en este caso. La mayoría de los encuestados responden que se comercializa en ferias locales. Algunos dicen que no se pudieron comercializar. Yo creo que tiene que ver con la cuarentena que hace que no podamos transitar a mayores distancias, ¿no? En este caso, en esta diapositiva, también nos dice a qué precio, ¿sí? La mayoría de los encuestados dicen que están comercializando en esta franja de más o menos de 50 a 75 pesos por kilo papa. Acá, esta diapositiva nos dice más o menos cómo se determina el precio, ¿no? Y la mayoría comentan que el precio se obtiene de conversar en el mercado local. Es decir, a ver, esto está relacionado con que hay muchas ferias en nuestra zona. Y yo que asisto a casi todas las ferias que se realizan a partir de mayo, junio, julio, agosto, hasta esta época también se realizan algunas ferias. Ahora no se está realizando la Marca Fiesta, que es una de las ferias tan importantes de nuestra zona, y que he podido observar que los productores llegan con sus productos y rápidamente empiezan ellos a conversar de un precio que luego se disemina ese precio por todos los que participan, los productores oferentes de los productos, y ahí se toma ese precio de venta, ¿sí? Y en algunos casos dicen también que llegan a hacer un mínimo análisis simple de los costos de producción, y a partir de ese análisis simple de costo de producción es que determinan el precio al cual van a vender. En este caso, esta diapositiva nos dice que fue una de las preguntas, ¿no? Que si es que recibió o no aporte estatal para la producción o comercialización en el caso de las papas. La mayoría responde que no, ¿sí? Solamente en algunos casos que han participado de algunos proyectos de INTA o de Cauqueva o de la Red Puna, pero repetimos, ¿no? Que tiene que ver con los que han podido contestar esta encuesta, este formulario de Google. Pero repetimos, ¿no? Que hay muchos productores conocidos en nuestra zona que no han podido ingresar, así que quizás si se siguen sumando a este curso, podamos tener al finalizar de este curso ya una idea más cerrada, más representativa de lo que está ocurriendo con nuestros productores de papa y quinoa. En esta diapositiva también hemos preguntado si es que pertenecen o no a alguna organización, y acá nos muestran, ¿no? A qué organización están perteneciendo y participando de este curso. Acá en esta diapositiva hemos preguntado
¿qué problemáticas tuvo para la comercialización? La mayoría responde que, bueno, ha sido otro el tipo de problema respecto a la comercialización, pero los dos básicos que habíamos preguntado para el llenado de este formulario era si tiene que ver con el bajo precio de venta y con el comercio ilegal, ¿sí? Esto tiene que ver con el comercio ilegal que, bueno, yo participo, les repito, ¿no? Tanto en capacitaciones de nuestra zona de ámbito de acción de La Quiaca y también asisto invitados por los compañeros de Villazón y ambas zonas nos dicen, ¿no? Que el comercio ilegal de uno de otro lado. Yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? De que hay este comercio ilegal, que a los productores que quieren hacer medianamente con todo lo que tiene que ver legalmente, a veces les cuesta y eso tenemos que ir afinando al futuro. Esta pregunta también es importante, ¿no? Que tiene otra actividad con ingresos económicos familiares además de la agricultura. La mayoría responde que sí, ¿sí? Es decir, son pocos los que dependen definitivamente de la agricultura. La mayoría depende de la ganadería y también tienen otros trabajos extraprediales, ¿sí? En este caso, también fue una de las preguntas importantes, si es que para la producción elabora productos orgánicos como fertilizantes, insecticidas, fungicidas, ¿sí? Y la mayoría responde que no, pero también acá pudieron opinar que todavía se usa ceniza, caldo sulfocal, supermagro, en algunos casos están haciendo ya boneras para la decomposición del guano de oveja, otros casos también menciona que utilizan ajo, ají, té de cacala, que en la quebrada de Humahuaca se utiliza mucho, ¿no? El té de cacala, que es más que insecticida, un repelente de insectos, ¿sí? Acá también rápidamente, cómo elaboramos en algún momento para un proyecto que finalmente no se pudo financiar, pero sí un relevamiento productivo de una comunidad de mayor importancia que hace papa mayoritariamente, ¿sí? Estos fueron algunos datos. Luego de la sistematización de la encuesta a cada uno de los productores de esa zona, podemos ver que la mayoría de productores hacen papa de ciré, papa collareja, también es de importancia la papa de ojo señorita, papa guaycha, papa negra, papa verde, ¿sí? Y acá también consultamos en aquel momento, hace 4 años, cuánto ha sido el consumo de esos kilos que habían cosechado y cuántos para la venta, donde se comercializa normalmente en mercados y puestos de La Quiaca, mercados zonales y regionales, y por supuesto en las ferias y en los cambalaches, y algunos esporádicamente envían a zonas más alejadas, como ser San Salvador de Jujuy, en Salta, ¿sí? Y en aquel año el promedio de peso de la venta, así que ahí nos daba más o menos una orientación de la cuestión económica, ¿no? De que trae aparejado en la producción de papas. En aquel año entonces, acá está el gráfico de cuál era la papa predominante de producción. Repetimos, era la papa de ciré. Bueno, esto ya lo fuimos charlando, voy pasando rápido, pero la papa en otras zonas se siembra generalmente entre septiembre y diciembre, pero la mayor frecuencia es a fines de octubre y mediados de noviembre. Antes, si sembramos antes de esta época, hay una mayor exposición a heladas, granizadas y plagas. Y si hacemos una siembra tardía, habrá una menor producción porque hay un menor desarrollo vegetativo. Las plagas comunes en nuestra zona son los gusanos blancos, la chitupa, el gusano blanco que está dentro de la papa y las polillas. Acá me quiero detener un poco en las polillas, porque esta plaga últimamente está siendo muy afectada no solamente en nuestra zona de ámbito de acción de la agencia de la Quiaca, sino también los compañeros de Bolivia nos estaban comentando mucho, ¿no es cierto?, que había incidencia de esta plaga de las polillas de la papa. Y también, por supuesto, TRIPS, que hay gran interés de los productores por volcarse a la producción orgánica agroecológica que tiene que ver con el aumento del precio de los insumos productivos. Y también, por supuesto, la salud de los operarios, ¿no? Que en la casi totalidad son productores familiares. Es decir, a veces conversamos con algunos productores que está entrando la idea a través de la cuestión más económica que de la salud, ¿sí? Cuando tendría que ser al revés, es decir,
tenemos que priorizar primero la salud que la cuestión económica. Rápidamente acá les muestro una de las herramientas que estuvimos trabajando en estos años y que queremos promover para su uso. Esta es la herramienta llamada sembradora puntual, que está en la cartilla de ProHuerta, que nosotros la fuimos modificando. Acá les dejo, no para detenerme, pero sí podrán ver luego en el video cómo se la fabrica. Acá estamos viendo cómo la utiliza, ¿no?, el productor. Se clava la herramienta por uno de los tubos. Nosotros hemos sembrado papas y quinoa con esta herramienta, llamada traca-traca. Y se puede sembrar y abonar al mismo momento. Se levanta y ya queda sembrado a esa profundidad, abonado y sembrado, ¿sí? Esta herramienta en Paraguay, que he podido asistir también en un taller de intercambio entre universidades, esta herramienta la denominan matraca, es parecida, y que consultando a los que utilizan esta herramienta, les pregunté cuánto demoran en hacer una hectárea. Y ellos me comentaban que por día, en un jornal de 8 horas, más o menos un productor adiestrado en el uso de esta herramienta podría hacer tranquilamente 2 hectáreas. Así que no es un impedimento para que lo podamos trabajar y desarrollar en nuestra zona. Y ahí también para comentarles que el ingeniero Rolando, que está participando de este curso virtual, hace poco nos mandó fotos que ya están usando, ¿no es cierto?, haciendo las pruebas experimentales en la Universidad de Villazón, ¿sí? Nosotros, para comentar también que al ir probando esta herramienta, hemos realizado la pregerminación de quinoa con estos abonos orgánicos, con Supremagro, 2 horas. Mezclamos en este caso estaba mezclado con arena, y ustedes están viendo que ya la quinoa está pregerminada, ¿sí? Sacamos un puñadito, y esa es lamentablemente la desventaja de esta herramienta, que al sacar un puñado de ese abono mezclado con las semillas pregerminadas, no tenemos certeza de cuántas semillas pueden ir por punto a sembrarse, ¿sí? Veremos ahora, en este caso, cómo ha sido sembrado en ese punto, ¿sí? Ya han ido germinando a los días esas semillas y va desarrollándose, ¿sí? Esta es otra técnica que hemos utilizado en nuestra zona, que es sembrar con la regadera. Es parecido a lo que estamos viendo anteriormente, donde está pregerminada. En el caso de quinoa puntualmente me quiero detener porque la quinoa es una planta que germina rapidísimo. Entonces hicimos una prueba de pregerminar menos de 2 horas, mezclarla con guano, con hombre compuesto, zarandeado y seco, mezclar y luego meter toda esa mezcla en una regadera. Y acá ya estábamos haciendo la siembra, ¿sí?, a chorrillo sobre el surco. Luego de esta siembra hicimos un tapado, pero también tuvimos en cuenta otra cuestión que nos pasa en nuestra zona, que los productores saben que cuando cae una lluvia 2-3 días seguidos. Así que lo que hicimos acá es sembrar, regar con el riego por goteo que se puede ver ahí una cinta, luego de la siembra se acomoda, y durante 2-3 días llueve. Así que acá estamos viendo qué tan parejo ha sido esa siembra, ¿sí? Entonces esta es una de las propuestas de empezar a trabajar también con nuestros productores. Repito, está la siembra de la semilla pregerminada, abonada, y hacer coincidir que en el primer día de lluvia hacer esta actividad. Entonces, luego de esta siembra, 2-3 días de lluvia va a lograr que germinen de forma pareja las plantas. Acá, esto es ya para pequeñas huertas. Estamos viendo que hacemos un pozo, ponemos una botella, esa botella ranurada con varios orificios, y enterramos, que solamente aparezca por la superficie el pico de esa botella de gaseosa de plástica, ¿sí? Luego nosotros simplemente regamos, aumentamos esa botella con agua de mi ayudante, Rodrigo Torres, que al finalizar el cultivo le pregunto cuántas, 8 veces en todo el cultivo había regado 1,5 litros más o menos de agua por pozo, ¿sí?
acá me quería detener un poco porque además de eso hicimos nosotros el uso del calendario biodinámico. Nosotros hemos sembrado en ese pozo con la botella en un día que correspondía a flor y a fruto, ¿sí? Y estamos viendo la emergencia de las plantitas de quinoa, es decir, con tanta fuerza estaba emergiendo la semilla de quinoa que logró romper el piso, esa pequeña costra que se había formado de suelo, ¿no? Por el riego. Es decir, con tantas fuerzas tuvo esa semilla de quinoa en emerger que rompió esa pequeña costra. Bueno, esta es otra herramienta que estábamos utilizando en aquel momento, es una sembradora hortícola que ya la dejamos de utilizar por el simple hecho de que no se podía conseguir ya en nuestra zona. Aquí habíamos hecho una mezcla de tricoderma, que es un hongo comercial, y Bactur, que es Bacillus thuringiensis, para que vaya esa semilla de quinoa con un insecticida orgánico, ¿no es cierto? Y un fungicida orgánico. Estamos haciendo acá la siembra y el abonado de la quinoa. Y luego, por supuesto, el tapado. Así que bueno, eso era para compartir en esta primera inicio de este ciclo virtual. Así que no sé si tienen algo más para compartir, Si para me contar. permites, tal vez aprovechando tu presentación y hay algo que me llama la atención, y lo mismo pasa aquí en Villazón como tu presentación. Los mayores porcentajes de utilización como en la parte productiva de tubérculos es la papa de ciré. Entonces, preguntarle a César si para una producción ecológica o agroecológica es válido utilizar papas mejoradas genéticamente o necesariamente tenemos que utilizar papas nativas por este tema que se da en nuestra región. No, eso me parece que va a estar muy ligado con las características socioculturales de cada una de las regiones. A mí me parece que es muy válido el trabajo que están realizando en la provincia de Jujuy para evitar la pérdida del punto de vista genético de las papas andinas, porque tengamos en cuenta que son realmente muy ricas en distintos tipos de nutrientes, como energía, proteínas, vitaminas. Entonces me parece que, como ustedes lo están haciendo, deberíamos continuar trabajando en el rescate de esas papas andinas. Si eventualmente en la zona se dan condiciones para introducir otras variedades mejoradas, no transgénicas, porque es lo que promueve la agroecología, también es otra alternativa, pero eso va a depender, insisto, de los objetivos que se plantea el agricultor familiar, de las características del mercado donde piensan comercializar la producción, pero en definitiva hay buenas experiencias tanto para trabajar con variedades, digamos, modernas o comerciales de papas, muchas de ellas desarrolladas por el INTA Balcarce, como también variedades de origen andino. Desde el punto de vista agroecológico, es perfectamente posible. Eso depende, insisto, de lo que se plantea cada una de las familias productoras, pero a mí me parece que es muy válido el trabajo que ustedes están haciendo para que no se pierda la biodiversidad genética, ¿sí? Porque ese banco de germoplasma que nos proporciona la variedad andina es fundamental, que en realidad lo utilizan también los centros de mejoramiento genético como el INTA, porque ahí tenemos la resistencia a distintos tipos de plagas, enfermedades, la resistencia a diferentes condiciones ambientales, de suelos más pobres, con problemas de salinidad, con diferentes pH. Así que desde mi punto de vista no deberíamos perder esa información genética. Es más, uno de los principios de la agroecología es, si yo soy productor de papa, no casarme con una sola variedad, sino en la misma temporada
diversificar, incluyendo diferentes materiales genéticos. De esa forma, mi chacra productiva es mucho más resistente ante el posible ataque de plagas, enfermedades, que si ha puesto todas las fichas en un solo material genético, ¿se entiende? Sí, sí. Yo como para aportar en esto, acá estamos viendo, ¿no es cierto?, la papa de Ciré, una de las papas introducidas, que no es local y que ha tomado mucha importancia en estos años. No sé a ver qué dice también el colega Rolando, ¿por qué ha tomado importancia su producción? Quizás tiene que ver que es una papa de un más corto ciclo del productivo. También tiene que ver, me parece a mí, ¿no? Tiene que ver con una cuestión visual que es linda a la vista, y que ha ido aumentando el interés de los productores por realizar esta papa. Pero sin embargo, también detenerme en dos cositas, ¿no? Que los productores, muchos mantienen todavía, si bien hacen la papa comercial, pero también hacen la variedad de papas para el consumo familiar, ¿sí? Está relacionado con el género que importa mucho en la agroecología, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? La mujer. El hombre generalmente es el que hace la producción comercial con la aplicación, en algunos casos, de químicos, ¿sí? En cambio, la mujer está más para la huertita, para la diversidad, y hace mucho menos aplicación de agroquímicos. Y es la que mayormente aplica los productos orgánicos, ¿no? Por eso tiene que ver mucho este rescate del tema género en la agroecología. Exactamente, es la que mantiene la biodiversidad de las chacras, Jorge, la mujer. Sí, sí, sí. Sí, Eso es ahí fundamental. ese es fundamental. Rolando, ahí, ¿por qué la importancia del interés, ¿no es cierto?, de los productores en aumentar cada vez la superficie de papa de ciré? Sí, definitivamente es el mercado, ¿no? Porque la Desiree, al margen de las condiciones que se lo ha dado, se ha aclimatado bien, como tú le decías, su ciclo es de 90 a 100 días y es justo el periodo de lluvias que tenemos aquí en nuestro medio. Y el mercado porque es una papa que no tiene ojos profundos, ¿no? O yemas, diríamos en este caso. La collareja, si bien es nuestra papa nativa, es muy rica, pero tiene ojos profundos. Y el tema de ya cuando se emplean los tubérculos ya en las familias, el pelado de ese tubérculo es más fácil, ¿no? En la de Ciré. Entonces le dan más, yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Es más comercializado por ese tema, ¿no? Y al producto le conviene, porque que en su terreno se comporta bien, pero sin embargo es una papa mejorada. Obviamente que ya se ha apropiado, ¿no? Desde los 1985, creo que ya está la Desiree vigente en nuestro medio y se ha apropiado. Entonces es un poco difícil cambiar, incluso ya nos hemos identificado. Ya le han puesto papa de Villazón, entonces en todo Bolivia reconocen que esta papa se produce aquí como semilla. Claro, Claro, claro. tengamos en cuenta que si bien tiene esas ventajas que vos mencionabas desde el punto de vista comercial, apostar solamente a una variedad es altamente riesgoso desde el punto de vista agroecológico, ¿no? Es armar sistemas productivos muy vulnerables. Algo parecido está pasando en nuestra zona con respecto a la variedad espunta, que es una de las que más se utiliza porque tiene alto potencial de producción, pero es una variedad altamente susceptible al ataque de distintas enfermedades fúngicas y virósicas. Por eso, para reducir la utilización de fungicidas, una estrategia es diversificar del punto de vista varietal. Sí, eso es notorio, ¿no? Porque la desidia sí tiene algunas enfermedades, es más propensa a algunas enfermedades. O por decirte, la huaycha no es propensa a las mismas enfermedades que la desiré. Entonces, Ahí está, eso tenemos que hacer entender a los productores, ¿no? Entonces, exacto. ir diversificando y al margen que del mercado también, ¿no? Por eso yo había puesto estas láminas en la presentación, Exacto. porque la marcacho, por ejemplo, es más resistente, obviamente que ya en las familias es un poco diferente, es una papa tarda en la cocción,
es dura, entonces se emplea esto para las salteñas, para las empanadas, y es un poco otras características, ya, pero en el cultivo hay que diversificar, ¿no? Entonces, no Sí, solamente, eso por el tema de las, tú mismo lo dijiste, entonces hay algunas variedades que son más propensas a algunas enfermedades y vamos a hacer que aparezcan esas enfermedades en el suelo. exactamente. Y también me parece, compañero, que tenemos que trabajar en forma conjunta con los consumidores, porque también hay una falta de información, ¿no? Porque vos fíjate todas las variedades que está presentando Rolando, y cada uno tiene cierto uso culinario, de repente algunas variedades son más aptas para hornear, otras para fritar, otras para elaborar puré, y eso forma parte de la biodiversidad a nivel de la cocina, de cada una de los amos o amas de casa. Sí, eso es lo que yo he visto, que a veces nos aislamos, el mundo productivo a un lado y el consumidor por el otro lado. Sin Exacto, embargo, el mundo consumidor tiene que también ser capacitado por ciertas situaciones, ¿no? Técnicas que pasan en el cultivo. Por ejemplo, este fenómeno se da aquí en la región, todos producen la desiré, pero con el tiempo va a pasar estos problemas que estamos hablando, ¿no? Entonces tiene que diversificar. Entonces también tendríamos que pensar en la parte del consumidor, digamos, inculcar de que tiene que haber una variabilidad, ¿no? Como para aportar esto de la papa collareja, ¿no? La papa collareja, ojalá que en algún momento nos pueda visitar César a la Puna. En nuestros asados en la Puna, la gente siempre quiere la papa collareja porque es arenosa, es rica, pero ¿eh? es la menos apetecible por el mercado, como decía Rolando, ¿no? Como dicen ustedes, tenemos que ir trabajando a la par con el consumidor. No sé si Sí, educar, pero sí escucharnos, tanto al productor como al consumidor, ¿no? Porque exacto, eso va a hacer que el consumidor también pueda saber qué papas son para tales tipos de comidas, ¿sí? Así que también ayuda a la diversificación de comida, ¿no? Que está todo relacionado, exactamente. digamos. La agroecología es la diversificación no solamente en lo productivo, sino en lo que consumen, hasta en la misma idea, ¿no? Todos tenemos que tener diferentes ideas para conversarlas, porque si también todos pensamos lo mismo, sería un monocultivo de ideas en la cabeza, ¿no es cierto? Claro, tal cual. Y ahí, de repente, algo que yo tengo en mente para desarrollar en los próximos meses es articular con, por ejemplo, con las escuelas de gastronomía de nuestra zona. Ahí empezamos a articular entre las distintas instituciones, de tal manera que los chefs preparen distintos platos de comida, jugando con las diferentes variedades de papa, de acuerdo a las características culinarias de cada una de ellas, y hacer degustaciones, y son talleres prácticos que permiten difundir las distintas variedades, que no solamente existe la espunta o la desiré, sino que de acuerdo al plato que querramos preparar, algunas tienen mejor comportamiento que otras, ¿se comprende? Sí, 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 perfecto, perfecto. Este, bueno, ha sido un excelente momento de intercambio, de conocernos. Ya seguramente nos van a empezar a llegar las consultas. Iremos compartiendo las consultas. ¿Algo más para aportar, Rolando? No, más bien creo que ya estamos sobre tiempo Ajá. y agradecerte pues a ti, Gustavo, que siempre estamos coordinando. Y es bueno, ¿no? Siempre se aprende, hoy aprendí muchas cosas y esperemos ponerlo en la práctica, ¿no? Que César nos ha ido guiando y esperemos que estemos en contacto, ingeniero César. Sí, yo como para aportar a esto, que a los conectados les vamos a mandar un resumen, si bien es de hace bastantes años, pero sirve como para tener idea de las plagas y enfermedades que nos atacan, en este caso a la papa y por supuesto a la quinoa, para que en el próximo módulo ya nos detengamos o hagamos mayor hincapié en los productos orgánicos que podamos tener también a mano, ¿no es cierto?, para el control de estas plagas, ¿sí? Así que los esperamos a los próximos módulos para ir trabajando, repito, en lo que sería el siguiente módulo de preparación de elaborados orgánicos caseros
en el control de plagas y enfermedades de la papa y de la quinoa. Así que muchísimas gracias por participar, a César y a Bruno por hacerse eco, ¿no es cierto?, de este ciclo virtual que hemos comenzado un poco tarde y accidentado porque no había al principio la conexión como correspondía. Y César, unas últimas palabras como para ir finalizando. Sí, mis palabras son de profundo agradecimiento a vos, Jorge, por el grado de compromiso y organización para desarrollar estos conservatorios y aparte porque queda plasmado el grado de articulación que está haciendo el INTA con las otras instituciones como las universidades y los productores y asociaciones en el territorio. Es una de las formas que tenemos todos nosotros para fortalecernos, para intercambiar los saberes y las experiencias prácticas y a partir de los aportes que también puedan realizar los agricultores familiares y campesinos. Así que de mi parte, profundamente agradecido por formar parte de este conversatorio. Bien, unas últimas palabras para ir despidiéndonos. Les comento que están participando de este curso compañeros productores desde no solamente de nuestra zona de La Quiaca, sino de Yavi, del Cóndor, de Villazón, de Tilcara, de Humahuaca, de Maimará y hasta de Salta. ¿Sí? Así que muy diversa la participación. Esperemos para el próximo módulo tener un poquito más afinado que la conexión. Así que muchísimas gracias César y Rolando, y no sé si algunas palabritas de última más que haya quedado en el tintero, si quisieran decir algo más Rolando o César. No, pues agradecer más bien a ti, Gustavo, y a los compañeros productores que nos están escuchando, ¿no? Porque ellos son la pieza fundamental para llevar a una agricultura agroecológica. Sabemos que si bien hemos venido haciendo una etapa de transición y en muchas comunidades ya se pone en práctica, ¿no? Obviamente que ha sido un poco de mucho tiempo este trabajo, pero yo veo que, o he visto, ¿no? Tanto en las comunidades de La Quiaca como de Villazón, muchos tienen el interés de volcarse a la agroecología. Y gracias por impulsar este tipo de eventos. Bueno, muchas gracias Rolando. Perfecto, Bueno, Jorge, capaz sería interesante que sí, las personas que están participando, si te pueden plantear por WhatsApp o correo electrónico o a través del chat las dudas que puedan tener para encararlas el próximo lunes en cuanto al manejo de las plagas y enfermedades, sería interesante. sí, sí, por eso la idea es, ahora les explico entonces un poco mejor, de que estos días les voy a mandar estas básicamente cartillas de cómo Exacto. determinar, identificar las plagas que nos atacan o volvemos a esto, ¿no es cierto? Nos indican que hemos hecho un mal equilibrio en nuestro sistema, nos está indicando que algo hemos hecho mal y que esta presencia de estas plagas está afectando, ¿no es cierto?, el cultivo. Entonces haremos esto de compartir estas cartillas, los asistentes, los interesados deberían responder el formulario para que tengamos más una idea acabada para comenzar en el próximo módulo cuáles son las plagas más importantes que le están afectando. Y ahí también hacer entonces un apunte más certero, ¿no? De cómo controlar esas plagas, ¿sí? Pero anticipadamente digo esto, ¿no? De que la mayor plagas que afectan nuestra zona son, actualmente ha cambiado, es la polilla de la papa y anteriormente era el gusano, ¿sí? Y por supuesto los trips. Así que eso vamos a ir compartiendo y refuerzo esta idea de César que al principio del módulo iremos entonces respondiendo cuáles son las consultas que hayan quedado de este primer módulo y luego continuamos con el desarrollo del segundo módulo, ¿sí?
Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, un fuerte abrazo virtual a todos los compañeros que han participado, a Bruno y a César por acompañarnos en este, repito, accidentado curso, pero muy, muy productivo. Muchísimas gracias por participar, ¿sí? Un fuerte saludo. Dale, nos Bueno, reencontramos nos el próximo vemos. lunes. Hasta la Bueno, próxima. hasta luego a todos los participantes también. Chao, chao. Gracias.